Muy buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Les saluda el profesor Carlos Constantino. En este caso vamos a desarrollar el tema de expresiones algebraicas, grado de las expresiones algebraicas y polinomios. A continuación vamos a observar el desarrollo que vamos a brindarles de este tema, que es muy interesante, pero vamos a tratar de ser bastante explícitos, ¿ya? En la parte teórica. Entonces, por ejemplo, por acá. Las expresiones y los grados de las expresiones algebraicas. Primero definimos qué es una expresión algebraica y como tal la definimos como el conjunto de números y letras ligadas entre sí por operaciones fundamentales de adición, sustracción, multiplicación, división, radicación y potenciación. Ojo que cuando indicamos por operaciones fundamentales, indicamos que hay operaciones que no son fundamentales, o mejor dicho, le llamamos básicas y le llamamos no básicas, ¿correcto? Las operaciones que no son básicas en este caso son aquellas como por ejemplo el operador valor absoluto, el operador máximo entero, el operador vectorial, ¿no es cierto? Esos son los no básicos o no fundamentales. En este caso las expresiones algebraicas solamente están ligadas por operaciones fundamentales, ¿de acuerdo? Y la condición de la escritura de una expresión algebraica siempre es en forma finita y sin variables como exponente. ¿Qué quiere decir este detalle? Quiere decir, por ejemplo, que no vas a encontrar variables o no vas a encontrar la parte literal en el exponente, ¿no es cierto? En la variable. Entonces, eso hay que aclararlo para que se tenga claro, ¿no? Para que se tenga preciso en esta condición. Algo adicional que cuando decimos sin variables en el exponente también anunciamos y también decimos, por ejemplo, que el exponente debe ser un número, ¿no es cierto? Debe ser un número, pero no es cualquier número, ¿no es cierto? Es un número, pero no es cualquier número. Profesor, ¿debe ser un número de qué tipo? Entonces veamos que debe ser un número, ¿ya? Debe ser un número. Vamos a colocarlo acá. Debe ser un número, pero va a ser un número de tipo racional. Ahí queremos recalcar, ¿ya? Es un número de tipo racional. Entonces lo dejamos ahí, ¿correcto? Decimos esto porque, por ejemplo, si nosotros observamos que dentro del desarrollo de una expresión algebraica encontramos un número en el exponente que no es racional, entonces no lo aceptamos como expresión algebraica. ¿De acuerdo? Listo, continuando. ¿Qué decimos por acá? ¿No es cierto? Lo dejamos ahí. ¿Qué decimos por acá? Indicamos a nosotros que dentro del desarrollo de estos datos, ¿no es cierto? Dentro del desarrollo de estos datos, indicamos que vamos a tener también, por ejemplo, el, el desarrollo de lo que es una constante, ¿no? El desarrollo de lo que es una constante, ¿ya? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá este tipo de condiciones. Entonces, la constante y la variable. En el caso de la variable, ¿no es cierto? La variable es una magnitud que no presenta un valor fijo frente al desarrollo o estudio de determinado problema matemático y está representado casi siempre por las últimas letras del abecedario. Mientras que la constante es en este caso, una magnitud que sí presenta un valor fijo o que adquiere un valor fijo. ¿De acuerdo? En el desarrollo o estudio de un determinado fenómeno matemático y que está representado casi siempre por las primeras letras del abecedario. Eso lo tenemos que tener en cuenta para lo que es en este caso la constante. Si nosotros hablamos de un ejemplo de una expresión algebraica, podemos decir que podemos tener al 5x al cuadrado y a la 7, ¿ya? 5x al cuadrado y a la 7. Profesor, ¿qué más podemos indicar acá? Por ejemplo, podríamos decir un 12x a la 6 seno de 30 grados sexagesimales y a la 7 más raíz de 5 raíz quinta, perdón, de 3x al cuadrado, menos 6x más menos 6x menos z sobre y más 1. Profesor, acá están todas las operaciones básicas, pero acá encuentro un exponente que no me cuadra, profesor. Por ejemplo, es el exponente seno de 30, ¿ya? Te indico que una de las en este caso, excepciones o a la regla, ¿no es cierto? Es que el ángulo o las razones trigonométricas en el ángulo sexagesimal se acepten como válidas en una expresión algebraica, pero tienes que mirar que el resultado de esa razón trigonométrica sea un número racional, si no, no vale nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo seno de 30 grados en el sistema sexagesimal que como valor es un medio, ¿no es cierto? Y un medio es un número racional, por lo tanto que se lo acepto. Pero vamos a suponer que yo haya tenido seno de 60 grados sexagesimales.
Profesor, pero sexagesimal sí se acepta, sí, pero el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 es un número irracional, por lo tanto no es válido como expresión algebraica o como un exponente de una expresión algebraica, ¿ya? Aclarando por ahí. Entonces, ahora, veamos qué es una expresión trascendente. La expresión trascendente se llama expresión no algebraica, ¿de acuerdo? Expresión trascendente o no algebraica, que es aquella que no cumple con los lineamientos de una algebraica. Por ejemplo, que no esté afectado por operadores básicos, por ejemplo. Y en ellos tendremos a quienes, a la expresión logarítmica, a la infinita, a la exponencial, a la vectorial, a la trigonométrica, a la matricial y etc. Más condiciones, ¿no es cierto? Entonces, veamos nosotros por acá un pequeño ejemplo, ¿no? De cada uno de ellos. Por ejemplo, la expresión logarítmica. ¿Por qué es logarítmica esta expresión? Porque el operador logaritmo está afectando de manera directa, en este caso, a la condición de la variable, ¿no es cierto? La expresión infinita. Sabemos que toda expresión algebraica es finita. Entonces, 1 más x menos x al cuadrado más x al cubo menos al infinito sería una expresión infinita y no se considera algebraica porque las expresiones algebraicas son finitas. Luego tenemos a la expresión exponencial. ¿Cuándo es una expresión exponencial? Cuando, por ejemplo, tengo una variable ubicada a nivel del exponente. ¿Ya? Cuando tengo una variable ubicada a nivel del exponente. Profesor, luego tenemos una expresión trigonométrica. Cuando la razón trigonométrica afecta de manera directa a la variable, ¿ya? Y no de manera indirecta. La expresión matricial. Cuando la condición de la escritura de la variable está en una forma matricial. Profesor, luego tendremos aquí al término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Es una unidad mínima que tiene una expresión algebraica y que no usa ni la suma ni la resta. Entonces, cuando hablamos del término algebraico es la expresión algebraica mínima donde no se define las operaciones ni de adición ni de sustracción en las variables. Entonces, profesor, por ejemplo, podremos decir que un término algebraico sea un menos 15, x a la 6, y a la 7, z a la 9. Y podemos indicar que las partes que tiene el término algebraico serían el exponente. También tenemos a las variables o parte literal. Y también tenemos a la parte numérica o coeficiente, ¿no? Con sus respectivos signos. Luego tenemos a la famosa definición de los términos semejantes, ¿no es cierto? ¿Cuándo los términos son semejantes? Dos o más términos son semejantes cuando la parte literal y su exponente sean lo mismo, ¿de acuerdo? Sean iguales. Pero cuando, en este caso, veo que el término semejante tiene los mismos coeficientes, dejan de ser semejantes y se llamarían términos iguales, ¿de acuerdo? Términos iguales. Entonces, ¿cuándo son semejantes? Son aquellos que tienen la misma parte literal afectados a los mismos exponentes, o sea, la misma parte literal y el mismo exponente. Te pongo, por ejemplo, por acá, tres datos. Yo tengo 5 x a la 3 y a la 1 z a la 5 menos 0,5 x a la 3 y a la 1 z a la 5 raíz de 2 x a la 3 y a la 1 z a la 5. Ves que todos tienen la misma parte literal elevados al mismo exponente. Pero ¿qué de diferente le ves? La parte de coeficientes. Los coeficientes pueden ser diferentes y la condición del dato sigue siendo semejante, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos que la parte literal y el exponente son iguales y aparte que los coeficientes son iguales, ya no son semejantes, son ahora términos iguales, ¿de acuerdo? La clasificación de las expresiones algebraicas. Clasificamos a las expresiones algebraicas por la naturaleza de su exponente en expresiones algebraicas racionales enteras, cuyos exponentes deben ser enteros positivos, ¿no es cierto? O en este caso enteros. Estas condiciones racionales se pueden clasificar en racional entera, ¿no es cierto? Y en racional fraccionario. Y aparte podemos clasificarlo en una expresión irracional. Profesor, en castellano, a ver, traduciéndolo todo. Por la naturaleza del exponente se clasifica en racionales y en irracionales, ¿de acuerdo? En racionales y en irracionales. Los racionales se subclasifican en entera y en fraccionaria. Profesor, no lo entiendo muy bien. No te preocupes, vamos a la siguiente vista. Mira. La expresión algebraica racional son aquellas cuyas variables están afectadas por exponentes enteros, ¿de acuerdo? Ojo, que exponentes enteros. Entonces, estas a su vez se pueden subclasificar en ¿qué? En racionales enteras y en racionales, en este caso, fraccionarias. Enteras propiamente dicha. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica racional entera? Donde los exponentes son enteros positivos, incluyendo al cero, Luego tenemos que, por una observación, pues date cuenta que acá tengo un exponente 3, un exponente 7, un exponente 2, todos son enteros positivos, ¿no es cierto? Pero vamos a un ejemplo un poquito más concreto o más completo, mira. Vamos a suponer que yo tengo en la siguiente expresión x a la n más 1, raíz de más 1 de y a la 6 y z
sobre z a la 3 menos n. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si me dices que calcule n para que sea racional entera, entonces yo te digo que para ser racional entera, los exponentes deben ser enteros positivos, ¿no es cierto? Enteros positivos. Por lo tanto, deben ser mayores o iguales que 0, de naturaleza entera. Entonces, si yo hago la condición acá del estudio, digo que el n más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. El 6 sobre n más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y el n menos 3 también tiene que ser mayor o igual que 0. Asumiendo o observando esta parte de acá, si yo resuelvo encuentro que n va a ser mayor o igual que 3. Entonces los valores de n podrían ser 3, 4, 5 hacia arriba. Profesor, ¿pero qué valor le doy? Acuérdate que deben ser enteros, ¿ah? Acuérdate que deben ser enteros. Por lo tanto, ¿qué decimos acá? Decimos que la condición del 6, ¿no es cierto?, sobre n más 1, si le doy valor 3, tendríamos 3 más 1, 4, y 6 entre 4 es una fracción. Si le doy 4, 4 más 1, 5, 6 entre 5 es una fracción. Profesor, y si le doy 5, 5 más 1, 6 entre 6, 1. Ah, aquí está justamente el valor que estaba buscando. Es el único que cuando lo reemplace me queda un número entero. Entonces, ¿cuánto vale tu n? Tu n valdría 5. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a la racional entera. ¿Qué pasa con la racional fraccionaria? Mira, ¿qué pasa con la racional fraccionaria? ¿Cuándo es racional fraccionaria? Cuando el exponente, ¿no es cierto?, de sus variables son números enteros negativos o la variable se encuentra ubicada en el denominador con exponente positivo. ¿Ya? Entonces, aclarando la condición. Entonces, se observa que por lo menos uno de los exponentes debe ser entero negativo o la variable debe estar ubicada en el denominador con exponente positivo para considerarlo racional fraccionario. Entonces, como observas acá, ¿no? Negativo y acá la variable está en el denominador. Hemos colocado los dos acá en uno solo para que tú veas, pero en realidad puede parecer cualquiera de los dos. Entonces me dices, ¿qué valor mínimo debe tener n para que la expresión algebraica sea racional fraccionaria? ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que me estás dando. ¿Listo? Ponemos acá un dato. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a analizar esta parte. Entonces, yo puedo analizarlo por la forma en donde decíamos que el menos 2 lo multiplico por 4 y luego le sumo menos 1, lo multiplico por 5 y le sumo menos n y me quedaría 45 menos n. De un 3 por 4 por 5 que quedaría 60. Esto lo convierto en una fracción, en un exponente fraccionario y tendríamos menos 45, ya menos 45 menos n sobre 60. Como tú quieres encontrar el mínimo exponente, el mínimo valor que debe tener la n, debo yo sacar el máximo exponente que tenga la expresión. Entonces, siendo una racional fraccionaria, los exponentes van a ser menos 1, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo por acá, vamos a ampliar un poquito. Los exponentes van a ser, en este caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el mayor exponente en negativos? El mayor exponente entero negativo va a ser el menos 1. Ya ese lo voy a igualar, porque mientras que yo tome el mayor exponente, me va a salir el mínimo valor que tiene la n. Entonces, igualamos este dato, ¿ya? Igualamos este dato a menos 1 y resolvemos, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me queda el n? 15. Y esa sería nuestra respuesta. Cuando en este caso es racional fraccionario, ¿de acuerdo? Luego indicamos que en la racional entera son aquellas cuyas variables están afectadas, ¿no es cierto?, por radicales o exponentes fraccionarios, ¿de acuerdo? Por radicales o exponentes fraccionarios. Entonces, mira, un ejemplo. Yo tengo acá la variable afectada por un exponente fraccionario o tengo acá la variable afectada por un radical. Cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Profesor, por ejemplo, ahora vamos viendo un ejemplo general. Dice, hallar la suma de los valores de n si me dicen que el n más 3x a la n menos 7 más 2 a la x y a la n. Y acá tengo n menos 2 y a la 10 menos n, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta que si es una expresión racional entera, me piden calcular, ¿no es cierto?, el valor de la suma de las variables de n, ¿no es cierto? O el valor de la suma de los valores que tiene el n. Entonces, yo lo primero que hago es traerme mi dato y voy a hacer, si es una racional entera, como dice acá, entonces voy a actuar de la siguiente manera. Voy a sacar mi existencia. Digo, oye, el n-7 tiene que ser mayor o igual que 0, el n tiene que ser mayor o igual que 0 y el 10 menos n tiene que ser mayor o igual que 0. Si yo resuelvo allí, me queda que el n estaría entre 7 y entre 10, ¿no es cierto? Entre 7 y entre 10, ¿correcto? Entonces, ¿qué valores tomaría el n? Vamos a ver, el n tomaría valor 7, valor 8, valor 9, valor 10. Y eso, si me piden sumarlo, me quedaría 7 más 8 más 9 más 10. En este caso, 34, ¿no es cierto? 34. Vamos a la siguiente parte. Grado de las expresiones algebraicas. Los grados pueden ser relativo o el grado puede ser el absoluto. Cuando es el relativo puede ser en un monomio, puede ser en un
en un polinomio. Si es en un monomio, pues tengo, por ejemplo, 5x a la 4, 5x a la 3, perdón, y a la 4, z a la 1, w a la 5, y he calculado el grado de 3, el grado de, en este caso de z, el grado de y y el grado de z. Profesor, ¿por qué no puedo calcular el grado de w? Porque acá no está especificado w como variable, y cuando no está especificado tú lo asumes como constante, o sea, no es una variable, ¿de acuerdo? Luego tendríamos en el polinomio. Cuando hablamos del grado relativo en un polinomio, hablamos del mayor exponente de la variable. Entonces, vamos a tener varios términos porque el polinomio tiene varios términos, pero uno de los términos tiene un coeficiente que yo me lo tengo que, ¿no es cierto? Que yo tengo que observar. ¿Cuál sería el mayor exponente? ¿No es cierto? El mayor exponente de esos datos. Entonces, vamos acá, mira. Por ejemplo, yo tengo en este caso x a la 4, x a la 5, x a la 7. ¿Cuál es el mayor de x? 7, entonces 7. Acá tengo y a la 5, y a la 4, y a la 4. ¿Cuál es el mayor? 4, 5, perdón, entonces 5 es el grado relativo. Mientras que el grado absoluto era en este caso, era la suma de los exponentes en este caso, de los grados de la variable, ¿no es cierto? Entonces, en el grado absoluto es la suma de los exponentes que tienen las variables. Profesor, en el monomio es la suma de los exponentes que presenta de manera directa, ¿no es cierto? Y en el polinomio es la mayor suma. Profesor, ¿cómo así? O sea, yo tengo un polinomio, como el que observo acá, y hago la suma. ¿Cuánto suma acá? 9. ¿Cuánto suma acá? 10. ¿Cuánto suma? Perdón, 9. ¿Cuánto suma acá? 11. Profesor, pero acá no sumaría en este caso 16. No. ¿Por qué? Porque z no es variable, mira, no está considerado variable, por lo tanto tienes que tener cuidado, ¿no es cierto? Ahí, entonces lo tachamos y decimos que 7 más 4 va a ser la mayor cantidad, ¿no es cierto? La mayor suma, entonces esa mayor suma se queda con la parte de, en este caso, del polinomio, ¿correcto? Luego tendríamos que el grado absoluto, ya tenemos 11, ¿no es cierto? El grado absoluto es el mayor exponente y tendríamos acá las operaciones con polinomios. Las operaciones con polinomios, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos? Tenemos, por ejemplo, grado de las operaciones con polinomios, ¿no es cierto? Grado de las operaciones con polinomios. Quiere decir que cuando el polinomio se suma o se resta, los grados se suman. Cuando el polinomio, en este caso, se multiplica, los grados se restan. Y cuando se observa, ¿no es cierto? En este caso, el grado entre una suma de polinomios siempre me queda el mayor de los grados. Y el grado en una potencia me queda el grado, en este caso, afectado o multiplicado por la condición que se te otorgó, ¿no es cierto? Por ejemplo, A por R. Y si tienes en este caso, la raíz afectando al polinomio, entonces la raíz queda dividido al índice, ¿no es cierto? Que tenga en este caso, la raíz. Profesor, ¿cómo así? O sea, si yo digo que, por ejemplo, este P es de grado R, entonces ese P se divide entre ¿cuánto? Se divide entre este R de acá. ¿De acuerdo? Os digo que este P tiene grado 20, ese 20 lo divides entre ¿cuánto? Entre el índice de la condición y automáticamente se resolvió. ¿Correcto? Sí, se resolvió. Entonces, eso sería temáticamente lo que son operaciones con grados en este caso, y operaciones y expresiones algebraicas por esta grabación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, se me va a cuidar mucho y vamos a indicar en este caso, ya, vamos a indicar que para la siguiente vamos a continuar con el resto. Hasta el momento vamos hasta acá. ¿Sí? Muchas gracias.